eligiendo cuál es nuestro próximo destino de la Patagonia. Está decidido, nos vamos a Chubut, Esquel y Trevelin. ¿Pusieron el agua para el mate? Bienvenidos a un nuevo programa de Destino BLA On Tour. Soy Silvina Soutobarros y los invito a compartir juntos este viaje por la provincia de Chubut. Iniciamos por Esquel y terminamos con un merecido descanso en la estancia La Paz en Trevelin. Y veníamos viajando y llegamos a Esquel. Transitamos paisajes y climas diferentes. Cordillera, estepa, lagos, nieve y sol. Llegamos a Trevelin y la majestuosidad del río Futaleufú esperándonos. Una postal única en la Patagonia. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Decir Esquel es decir La Trochita y estábamos ansiosos por hacer este paseo que muchos de ustedes después de ver esta nota lo van a poner en su agenda. Estamos con Daniela Crespi, guía, y la voz que cuenta la historia del tren y de La Trochita. Sí, en realidad, bueno, acá en la ciudad de Esquel el tren llegó en el año 1945, ¿sí? Un 25 de mayo de 1945. ¿Por qué cariñosamente le dicen La Trochita si bien tiene otro nombre, no? Es el viejo expreso patagónico. Sí, en realidad, bueno, la trocha es la distancia que hay entre un riel y el otro, ¿sí? Bien. O sea que hay ¿Cortita? distintos tipos de trocha y en este caso tiene 75 centímetros. Es muy chiquita la distancia, entonces por eso cariñosamente se le dice La Trochita. Ahora, el nombre, el viejo expreso patagónico, en realidad surge a raíz de un libro que escribió el autor Paul Theroux, ¿sí? Donde recorrió toda América en tren. Él salió desde Boston, en Estados Unidos, y vino hasta Sudamérica. Y el último tramo en tren que hizo fue en La Trochita. Y él se imaginaba un expreso y cuando lo vio dijo, el viejo expreso patagónico. Y tiene, bueno, un capítulo especial para La Trochita y de hecho su libro lleva el nombre El viejo expreso patagónico. Hoy es famosa mundialmente, sí. Además porque lo que lo hace única a La Trochita es su largo en el recorrido de 402 kilómetros, desde Ingeniero Jacobacci, que está el kilómetro 0, hasta Esquel, que es el kilómetro 402. Río Negro, sí. Chubut, exactamente. Son 402 kilómetros de trocha de 75 centímetros, ¿sí? ¿Es el más largo? Es el más largo del mundo en este tipo de trocha. Bueno, vamos a la historia. 1920, 1922, comentabas, llegan las primeras máquinas argentinas. Exactamente. Todas las locomotoras en realidad se compraron en el año 1922, ¿sí? Y se compraron máquinas desde Norteamérica, son todas las enumeradas del 1 al 25. Bien. Y también se compraron desde Alemania, ¿sí? Que son las Henschel. Y son todas las enumeradas del 101 al 150. Los coches se compraron también en el mismo año, en el año 1922, que fue cuando se hizo toda la compra del material rodante, pero son de origen belga. ¿Qué pasó con los pueblos en donde La Trochita hacía su parada? Y el tren llegó a Esquel un 25 de mayo de 1945, ¿sí? De todos modos, para ese día fue grandioso para la ciudad de Esquel. Hay fotos donde vos ves que era una fiesta, porque obviamente que trajo el progreso, la comunicación. Era muy difícil transportarse antes y poder sacar las mercaderías. Inclusive para la gente del pueblo, porque por ahí, si bien para transportarse y demás. Daniela, desde la total ignorancia, como todos los que no entendemos de máquinas, pero vemos que sale mucho vapor, es una locomotora a vapor. ¿Cómo funciona? ¿Qué consume agua, combustible?
¿Cómo es? Este sí es un tren que funciona a vapor y en su estado original, ¿sí? Obviamente tiene un consumo importante de agua. Sí, obviamente que para calentar el agua y que se produzca el vapor se necesita un combustible. El recorrido, salimos físicamente contémosles dónde está la estación, la conoce todo el mundo, pero bueno. Sí. La estación está en una parte más bien alta de la ciudad, así que desde la estación tenemos por ahí una vista de Esquel también. Igual aclaramos que desde Esquel se sale desde los 550 metros sobre el nivel del mar y nosotros a la comunidad mapuche donde vamos, que es Nahuelpan, está a los 750. Subimos así que ascendemos 200 metros. Es una zona, digamos, de cotono transición entre el bosque andino patagónico, que es la vegetación que vas a poder ver en el Parque Nacional Los Alerces, y vamos hacia la estepa. Has sabido hacer feliz. No te apartes. Hay un vagón que es un comedor, Sí, donde sí, hay unas sí, tortas sí. exquisitas, un rico café caliente que viene justo. Bueno, muchísimas gracias y vamos a volver en algún otro momento del año para disfrutar de más Por supuesto que acá los esperamos, a vos, a todos tus televidentes. Eso, Muchas gracias. Tiene nuestra chacarera, color y acento de pueblo, de camino. ¿Qué les puedo contar? El placer que tuvimos de compartir con la familia Diócares en Cabalgatas Los Álamos acá en Esquel. Son todos esquelenses y con un corazón enorme. Él, toda su familia y los caballos nos llevaron a una experiencia única. Los agradecidos somos nosotros, como familia esquelense, familia patagónica. Es un honor que estés con nosotros. Y tiene la chacarera, color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la alborada. Tiene... Hoy nosotros disfrutamos con mis hijos, con el equipo de producción, de una manera muy placentera, segura, emotiva. Yo creo que a todo el mundo le va a pasar lo mismo, pero me intriga algo. ¿Cualquier persona puede andar a caballo? ¿Alguna persona con discapacidad? Todos tienen lugar, está abierto para toda la comunidad. El tema discapacidad, la discapacidad la ponemos nosotros. O sea, los nenes especiales que tienen por ahí capacidades diferentes son más que bienvenidos acá. Aparte del contacto de la naturaleza y el caballo con los nenes especiales, es divina, a los chicos les hace mucho bien. Color de paleta anciana, de pintores de la vida. ¿Y qué salidas podemos hacer dentro de la chacra? Nosotros lo que estuvimos haciendo hoy en familia, que es lo más chiquitito, lo más cortito, son salidas de 1 hora. Bien. Color de rancho tapera, de rastros que no... ¿Por dónde anduvimos? Porque a mí me gusta mucho aprender. Acá me contabas que este es el cordón Nahuelpan. Nahuelpan que llega hasta la Trochita. Claro, ¿No? Termina ahí. ahí termina. Y Después del otro lado teníamos el cordón Esquel. el cordón Esquel. Ahí tenemos cabalgata más larga, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Un público un poquito más avanzado, por ahí. Más grande, Claro. sí. Después- Menos miedos, hay que bancarse un poco más el frío. Cabalgatas de un día completo, el día entero es allá arriba, en Nahuelpan arriba donde está nevado. Sí. Almorzamos arriba y bajamos, ese es el día completo. Y bueno, ¿Has hecho con pernocte? sí. O sea, no hay límite, no hay límite de edad, no hay límite de lugar, no hay límite de horario. En Cabalgata Los Álamos te resuelven todo. Sí, la idea es pasarla bien. Totalmente. Disfrutarlo, son paisajes diferentes, paisajes únicos, la naturaleza ayuda. Y el tema acá es relajarse y disfrutarlo. Sobre una niña canora, para alumbrar la palabra, es la urdimbre de la copla. ¿Qué es Esquel para vos? Y Esquel es mi vida. Yo nací acá, Esquel es lo más hermoso que hay. He andado dando vueltas en Argentina, al norte, un poco más al sur, pero el corazoncito siempre en Esquel. Por elección, Esquel. Y tiene la chacarera, color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la alborada. Tiene color y armonía de los... Define 3 palabras que puedas definir, que sientas por la actividad que haces. Libertad es una. Libertad, amor
Libertad, libertad, amor y alegría. O sea, pasarla bien, claro. Me encantó. Bueno, yo te agradezco muchísimo, vamos a volver. Están todos invitadísimos acá. Nos está esperando Héctor, su papá, su mamá, que es un encanto, que nos recibió con mate y tortas fritas para todos. Y en cualquier época del año, ¿verdad? Estamos todo el año. Invierno, verano, primavera, otoño. Sí. Son cuadros diferentes, los colores invitan a venir, a volver. Porque ustedes si vienen en diciembre, enero, van a cambiar los colores de la montaña. Y es así. Claro, y cada cabalgata que vayas a hacer va a ser única, diferente. Pincelá tu vida con una linda cabalgata acá en Los Álamos Esquel. Sigamos juntos, hay mucho más Destino Belea On Tour. Gracias. No, gracias a ustedes. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Destino Belea On Tour, momento gastronómico, y estamos en un lugar que es paradisíaco y ya les diría que es uno de mis preferidos acá en la Patagonia, Trevelin. Hoy con Facundo García, que montó esta terrible cocina. Me encantó, gracias Facu. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿qué vamos a cocinar de rico? Vamos a preparar un gigot de cordero, que es el cuarto trasero, deshuesado. Sería. ¿Y cómo elegís la mercadería? Somos conscientes de lo que hay en el mercado y eso, bueno, puede ser meticuloso, pero buscamos los productos de estación y tratamos de explotar lo que hay en el momento. Es una carne orgánica, nueva y este es el momento justo. Estamos deshuesando, esto es súper simple. ¿Es menta? Eso es hierbabuena, sí, es una de las variedades. ¿Es una variedad de la menta? Sí, exacto. El aroma que tiene yo no les puedo explicar. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Esto sería salvia? No. Exacto. Y esto, no me digas, esto podría ser romero. A ver. Es romero. Es romero. Ah, pero chao, me voy. Facu, tenés un restaurante acá muy cerquita que se llama García. Bueno, vamos a poner el zapallo cabutia. Este tiene la particularidad que es súper dulce. Y lo que nos permite es que lo podamos cocinar a la llama, girándolo. Solo si tus ojos quieren ver. Vamos a salar la carne. ¿Qué sal usás? ¿Sal gruesa? Sí, sal gruesa, sí. Salvia y hierbabuena. Fantástico. ¿Cuántas más o menos? A gusto. ¿Qué técnica para enrollar? ¿Como salga? ¿O hay alguna...? No, como salga. Como salga, no te estreses. Podemos ser, bajarás al fondo de los mares. Y ahora vamos a atarlo. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo decía? Bridar. Bridar. Nada que nos pueda separar. Ahora que tú y yo somos de verdad. Me estabas contando que son aceites de oliva con hierbas de la huerta. Quiero llevarte al Edén, ser tu mariposa, la única que sabe cuidarte bien. Quiero soñar contigo. Yo te digo lo que tengo muchísimas ganas de hacer y abrir a ver cómo está nuestro gigot. Genial, preparemos el pesto de menta entonces. Me encantó. Llamamos a Jonathan. Jonathan va a preparar un pesto de hierbabuena que no hacemos más que utilizar las técnicas clásicas de un pesto de albahaca, pero solamente cambiamos a hierbabuena. Beberás el agua de la miel, solo si tus ojos quieren ver. 1 hora 20, nuestro gigot ya está terminado. Ha sido una tarde genial, la verdad que te agradezco tu buena onda, tus detalles en la cocina y esto merita un brindis y ojalá que ahora pongamos la mesa y todos lo disfrutemos como esperamos, ¿sí? Te agradezco de corazón, se nota que amás lo que haces y nos permitiste pasar un momento increíble. Gracias. A vos. Color rojizo. Suave, como todo Pinot Noir. Me gusta. Salud. Salud. Sigan con nosotros, hay mucho más Destino Belea On Tour. La única que sabe cuidarte bien.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Destino Belea On Tour llegó a Chubut y vinimos a conocer el Parque Nacional Los Alerces. Nos está esperando Carlos Opitz, más conocido como Payo para todos ustedes, a disfrutar, a conocer, a preguntar. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos. Payo. No, por favor, gracias a ustedes por venir, visitarnos y difundir este Parque Nacional que es uno de los parques estrellas ahora, podríamos decirlo, con este nombramiento nuevo hace poquito de Patrimonio de la Humanidad. Los ojos abiertos. Payo, ¿cómo se dice alerces? Hay otra denominación. La guan. El alerce es uno de los árboles más longevos del mundo. ¿De qué cantidad de años estamos hablando? Bueno, el alerce que nosotros tenemos acá está estimado en unos 2.600 años. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Payo, se puede pescar, ¿no? Ahí. Se puede pescar. Se puede pescar. ¿Pesca con devolución o pesca? Pesca, en el caso del río Rayanes, es pesca con devolución obligatoria. Y la única modalidad de pesca que se permite es el fly cast o la mosca. Exactamente. Bien. ¿Venís con tu embarcación? ¿Podés? Podés, tiene su restricción, no se puede navegar. Esto ya es algo que en los parques nacionales ya hace un par de años se está implementando. No se puede navegar con motores de 2 tiempos. Con toda esta energía. Justamente uno de los principales motivos que hay que tener en cuenta es el tema del riesgo de incendio. Por eso es recomendable y es bien estricto en ese sentido Parques Nacionales y los guardaparques somos duros con eso, de hacer fogones o hacer fuego. Se permite hacer fuego, no es que se prohíbe. Pero hay áreas permitidas. Pero hay áreas permitidas y fogones que están especialmente que no hay vegetación cerca. ¿Cuáles son los senderos o muelles o lugares como que vos me digas, mira, estos 6 puntos son como para decir, recorrí más o menos el parque? Puerto Limonao, por ejemplo. Puerto Limonao y Hostería Futalaufken. La madera, las tejas de alerce, el estilo bien Bustillo, bien Parques Nacionales. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y después el atractivo principal del parque o el lugar, digamos, que todo el mundo se lleva o les queda más grabado, es la pasarela sobre el río Rayanes. El Futalaufken es el lago más grande que hay y del lago Futalaufken desemboca en lo que es el río Frey que termina en la presa Mutuiquimay. En el caso de la presa a Mutuiquimay, lo que tiene que no es un muro de cemento, sino que acá se hizo con tierra, gran arcilla, o sea, es un dique natural, por decirlo entre comillas. Bueno, Payo, muchísimas gracias. Están todos invitados a disfrutar de este Parque Nacional que ya es Patrimonio de la Humanidad. Ustedes sigan con nosotros, hay mucho más. Destino Belea On Tour. Gracias. Soñé contigo. Con el río Percy de fondo, acá entre Belín, Chubut, Patagonia, Argentina. Te invitamos a que conozcas más de nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y a revivir todos los viajes a través de YouTube, Destino Belea On Tour. Estancia La Paz, un lugar mágico del cual no te vas a querer ir igual que nosotros. Y ahora estamos con Matías Massardi, que es el anfitrión y es 5ª generación acá en esta estancia. Matías, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. ¿Cuántas cabañas tienen y cuánta gente pueden alojar al mismo tiempo? Bueno, hoy en día en nuestro establecimiento contamos con 6 cabañas, de las cuales 4 que fueron las primeras son para una familia tipo de 4 a 5 personas. Y luego contamos con 2 joyitas, que es la cabaña Rayán. Una esta que estoy yo, que es exactamente, que cuenta con capacidad para 7 personas. Cuenta con 2 habitaciones con cama matrimonial y baño en suite, más una habitación de 3 camas individuales y un baño también.
I don't want this feeling to go away. Hay muchísimo más para compartir juntos acá en la Villa Turística y Estancia La Paz. Y ahora tenemos masajes. Who's to say I can't do everything? Well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what Es una pileta con una vista que yo no les puedo describir, de día, de noche, sauna seco, ducha escocesa, las salamandras que son calefacción a leña, eso es poco visto. we want. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to El mini Stonehenge que tenemos dentro del establecimiento, trasladando un poco la cultura del Stonehenge original y todo eso, mi padre trajo con su imaginación y con ese tipo de piedra que tenemos, trajo un mini Stonehenge a la Patagonia. please don't go away. Is this how it's supposed to be? Lay here next to me and close the distance in between. I'll take off yours if you take off mine. Reveal the things that we're trying. Contamos con la pequeña cabalgata en la quinta, luego tenemos una cabalgata de una extensión de 2 horas y después ya pasamos una cabalgata de 3 o 4 horas. La bici, que me sorprendió muchísimo, intensa la subida, pero única. Fuimos a la presa que uno no se da cuenta hasta que llegás ahí arriba y dices, ¡wow! ¿Paso? ¿Qué? Puede esto, leer un buen libro, estar tirado al sol, una linda caminata o actividades de intensidad y adrenalina, como por ejemplo el wakeboard. Nuestra salida en kayak o, mejor dicho, sit on top. Teniendo un río al borde de tu casa, la vereda de tu casa. En la vereda de la casa, bueno, la verdad que los sit on top son una opción. Pequeño trekking de unos 800, 900 metros en un lugar bastante también virgen, con mucha naturaleza. Nos tenemos que despedir de todos ustedes. La verdad, pasamos unos días increíbles acá en la Villa Turística de Estancia La Paz. Matías, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, después de tantos días de arduo trabajo, haciendo todas las actividades, me parece que nos vamos a merecer un buen asado, ¿no?
Me encantó. Así cerramos esta nota. Gracias. No, gracias a vos. Sigan con nosotros que hay mucho más Destino Belea on Tour. Llegamos al final de un nuevo viaje. Desde Trevelin, Chubut, Argentina, nos tenemos que despedir. La semana que viene, un nuevo viaje. Bueno. Disfrutar, disfrutar. El frutal, El frutal. frutales.